Ok, continúo grabando. Voy a abrir nuevamente la sesión. Ya les voy a compartir mi pantalla. Estoy abriendo los archivos y espero que no se vaya a ir la energía otra vez. Pues no es usual, pero cuando pasa. eh, les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la están viendo? ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Estaba por aquí en el tema de distribución. Ok, estaba acá en la distribución de este tipo y estaba hablando sobre que este es como el modelo de COBA, con una diferencia, que realmente esto no son fábricas, sino proveedores. ¿Qué es lo que hace COBA? COBA recepciona en un sitio específico o en unos sitios específicos a nivel de todo el país, y en esos sitios lo que hacen es un cross-dock. ¿Para qué? Para cada punto de venta. Entonces, mírense que alguno ha tenido la oportunidad de ver en la mañana o en la tarde lo que hacen los carritos de distribución de COBA, de D1, pues para que me entiendan, llega el carro de distribución y todos tienen gatos en la parte de atrás, hidráulicos, y todos tienen toda la operación está paletizada. Es decir, que lo que hace el operador es como llega al almacén, baja dos, tres, cuatro pallets, que es como un mercado que va para ese supermercado. Y en ese mercado está consolidado diferentes tipos de elementos, pues por un tema de contaminación cruzada, de pronto no van mezclados detergentes con alimentos, pero sí, por ejemplo, cuando van arroz, pueden ir con pan, pueden ir con galletas, pueden ir con snacks, y eso es un pallet. Y puede ir otro pallet que es de aseo, entonces van detergentes, suavizantes, escobas, trapeadores, y eso, digamos, no tiene consistencia el tipo de mercado que le entregan al almacén, sino que solamente depende de del tipo de demanda que existe en cada uno de los almacenes, porque son ellos los que informan cómo está la demanda para que ellos comiencen a distribuir. Entonces, este es un modelo bien interesante, bien bonito, y pues está funcionando muy bien porque pues ha puesto a los grandes canales, es decir, a los supermercados tradicionales, los grandes superficies, como se conocen, a pensar o a repensarse cómo deben de trabajar para poder no perder sus clientes cautivos. Entonces, en ese caso está, por ejemplo, el éxito que ha venido sacando está transformando su canal de distribución en algo que se llama el éxito wow. Entonces, en algunas ciudades del país, como Medellín, en Bogotá y acá en Cali también ya hay un éxito wow donde el tipo de atención y la operación es totalmente diferente al tradicional supermercado. Entonces, eso es bien interesante de tener en cuenta. ¿Listo? Por acá, para finalizar, pues hay un cuadro comparativo pues, en tiempos de respuesta, en la variedad del producto, en la disponibilidad del producto, en la experiencia que tiene el cliente. Eh, y lo mismo, digamos, por tipos de productos, si son productos de demanda alta, demanda baja, pues cómo son las recomendaciones de acuerdo a cada diseño de red. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar como el diseño, pues obviamente reconocer cuál es la estrategia,
dónde son las ubicaciones y qué factores o qué elementos o qué recursos tecnológicos tengo yo para poder desarrollar mi infraestructura con respecto a la distribución. Porque en ese canal, en el outbound, desde que sale de la empresa a ser entregado al cliente, pues hay una suerte de canales o como le diría yo, de peajes que tiene que pasar el producto o el servicio incluso para poder llegar al consumidor. Y en esos canales, en ese recorrido hacia afuera, pues es que a veces sufren daños, sufren golpes, se malogran o hay malas comunicaciones, bueno, y pasan muchos. Entonces ahí es donde el cliente tiene una percepción un poco diferente o errónea o cambia su percepción de cara a un producto o un servicio. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la red con la que yo voy a entregar a mis clientes. ¿Listo? Y bueno, estos son factores externos, hay que tenerlos en cuenta no en el diseño de la red, sino en el diseño de la estrategia corporativa, que hay que tener en cuenta muchas veces los factores macroeconómicos como aranceles, incentivos. Por ejemplo, Colombia es un país de barreras arancelarias bajas en términos generales porque permite facilidades de ingreso y también de salida. Lo que pasa es que también faltan incentivos o muchos incentivos para la salida y eh, hay mucho por desarrollar en términos de infraestructura país. Y no solamente hablo de lo férreo, lo vial, marítimo, sino de lo administrativo. Es decir, la DIAN sigue siendo muy lenta, los puertos siguen siendo muy lentos en comparación con otros puertos y otras aduanas de otros países. Entonces, nosotros tenemos mucha posibilidad de mejorar en términos de transporte y de gestión logística. Es mucho el recorrido que todavía nos falta por hacer, empezando solamente por el tema férreo. Somos un país que tenemos una historia bonita y al mismo tiempo triste, ¿no? En los años 20 éramos el país con más vías férreas de Sudamérica o de América, desde México hasta Argentina. En los años 20 éramos un país de vías férreas, éramos un país fuerte en ferrocarriles. En el gobierno de Gustavo Rojas Pinillas eso cambió y se le dio prevalencia o prioridad pues a los medios de transporte por carretera y se abandonaron las vías férreas y eso fue o nos ha costado muchísimo y aquí construir una vía férrea hay unas mafias que demandan eso todo el tiempo, entonces por eso es que no se ha podido construir el Metro Bogotá, por eso es que no se ha podido construir o no avanzan los proyectos, por ejemplo, de infraestructura aquí en Cali, y es algo que estamos necesitando. Ustedes no se imaginan la necesidad tan grande que tienen las empresas para poder competir en términos de infraestructura, la capacidad de transportar o a través de vía férrea o a través de vía fluvial marítima, es decir, utilizar los ríos grandes para poder transportar carga por ellos. Y ahí está nuestra debilidad, digamos, en términos país, porque no tenemos o no hemos puesto lo suficiente para que esa infraestructura crezca. Y ahí tenemos una necesidad bastante grande. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta allí llegaría en términos de diseño, planeación, eh, pues nuestra presentación. Quisiera que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues me la haga. Voy a cerrar aquí un momentico la diapositiva y voy a cambiar eh, a la siguiente, que es, que es la de las herramientas. Mientras tanto, quisiera de pronto que ustedes me fueran comentando. Hay varios temas, Lady me comenta sobre el tema de la reunión del sábado, pues ella sabe que no es que no quiera, vuelvo y les digo a ustedes, no es que no quiera hacerle el sábado por la mañana,
la del sábado 18. Eh, lo que pasa es que tengo una dificultad y es que tengo la especialización de esta misma materia en la especialización presencial. Entonces, esa clase va hasta las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde entro a clase de pregrado hasta las 6 de la tarde. Entonces, pues yo quisiera tener como una alternativa diferente, pero ayer lo estuvimos revisando con Lady y pues no es que haya muchas alternativas. Entonces, pues las dos alternativas es hacer las sesiones de los miércoles más largas, o la del miércoles anterior o la del miércoles posterior. Entonces, pues creería yo que debería de ser la del miércoles anterior porque es cuando van a tener más dudas. Pero pues quisiera de pronto que ustedes me contaran. Pues yo pienso que la opción sería esa, mirar a ver la del miércoles, hacerla un poco más extensa, pues con el fin de aclarar dudas y demás. Sí, o sea, yo creo que de la semana pasada no deben de la primera unidad, pues no son muchas, creería yo que no son muchas las dudas que surgen. De esta semana creo yo que sí deben de tener dudas o por lo menos creo yo que esta semana en cualquier momento alguno de ustedes cuando esté tratando de desarrollar los ejercicios pues surgirán dudas, por eso también lo que quise hacer fue crear los videos como tutoriales para que ustedes los tengan y los guarden y si los necesitan o en algún momento los puedan consultar, eh, que son herramientas que en principio pues para muchas personas pueden no ser como muy fáciles de manejar porque ya son bastante matemáticas, pero que realmente son las que les permiten tener un diferencial de cara a cualquier otro persona que esté gerenciando un área logística, porque esas herramientas le dan a ustedes la capacidad de lo que no les puede dar ninguna otra, así ustedes sean unos eruditos conceptualmente, mientras no manejen este tipo de herramientas, pues no tienen, digamos, no tienen los dientes suficientes como para discutir o rebatir a nivel técnico. Entonces, estas son, pues desde mi punto de vista, unas herramientas que son necesarias para que ustedes las conozcan. Sé que son bastantes. eh, y bueno, quisiera de pronto que en lo poco que ya han abordado, o si ya han abordado bastante, pues me comentaran sobre las herramientas o lo que han visto hasta el momento. Si tienen preguntas también, abrir como un espacio pequeño para que hagan preguntas o dudas, las que sean, antes de empezar en esta parte. Si quieren, me las pueden ir escribiendo a través del chat y, y yo las voy contestando. Profesor, yo tengo una duda, es frente a los ejercicios de digamos que el ejercicio 2 de la actividad de esta unidad, de la segunda unidad, es que, digamos, esto, sí que aplicar el tema de la gravedad y, Ajá, digamos, yo pues he visto el tutorial, pero hay una parte que, digamos, el ejemplo del tutorial mencionaba los costos, ¿sí? ajá, Pero como tal no lo menciona, entonces no sé si afecta el hecho de, pues, para hallar el centro de distribución eso. ya. Entonces, O del eh, frisbee, de pollo frisbee. ok, listo. Eh, aquí hay varias cosas. Lo primero es que las herramientas en teoría de redes, voy a tratar de poner una red, donde tengo una red, acá, acá, esta, en West. ¿Todos me ven esta red que tengo aquí abierta? Sí, Sí, señor. Ok, listo. Voy a partir de teoría de redes y tratar de afianzar ese concepto. En teoría de redes, ustedes siempre van a encontrar dos conceptos muy importantes, que es el nodo, que es el circulito, ¿cierto? Y el arco. El arco, que es la línea que une a los nodos. Digamos que entenderlo así es sencillo. Un número que me significa una distancia y una posición.
Pero resulta que cuando uno se adentra o se mete en la teoría de redes, pues esto puede cambiar y tener muchas formas, en donde la distancia o el arco puede significar distancia, puede significar tiempo, puede significar costo, puede significar costo logístico, puede significar, o sea, esto puede significar el valor que usted quiera. Obviamente, más allá de que esto pueda significar lo que usted quiera, lo importante es que si usted midió, por decir algo, costo de almacenamiento más costo de transporte más publicidad, y eso es mi arco, que sea igual para todas las mediciones que usted haga. Sí, Raquel, esta se está grabando también. Entonces, este costo o este valor, no, para no llamarlo costo, puede cambiar, puede mutar. En el de Frisbee, la idea es que ustedes hagan distancias, es decir, que este valor del arco sea una distancia en lugar de ser un costo. En el de gravedad yo hablaba de costo, puede ser distancia, puede ser costo, puede ser tiempo. Hoy en día, por ejemplo, en los análisis que yo hago, muchos no suelen meterse con el tiempo porque es un tema complejo. En lo que yo trabajo, que son sistemas de transporte público, yo analizo son tiempos y en la logística de carga yo analizo son tiempos. ¿Por qué? Porque mi centro de análisis son los contextos urbanos. Entonces, muchas veces yo puedo tener que una distancia de 1 a 2 en términos de distancia, por decir algo, sean 700 metros. Pero ¿qué pasa cuando usted está en esa distancia, pero en un trancón? Pues esos 700 metros ya pierden validez porque realmente el costo de operación real, el costo de operación real, ya no son 700 metros. O sea, ya no es proporcional a los 700 metros, sino que es proporcional al costo en el que usted tiene su vehículo metido en un trancón y consumiendo combustible y perdiendo en teoría tiempo un operario o 2 operarios o 3 operarios, los que usted tenga. Entonces, yo por eso esta línea de arco, hoy por hoy, las trabajamos como o una multiplicación de la distancia por tiempo o el tiempo que está asociado a ese arco, para poder darle mayor fidelidad al análisis. Entonces, recuerden que todos estos análisis que he planteado, la mayoría de ellos, son análisis que provienen de la investigación de operaciones, que es, digamos, la única herramienta de la que nosotros podemos echar mano para poder tener análisis cuantitativos que sean confiables y que tengan un impacto fuerte. Porque realmente cuando uno aplica este tipo de herramientas que son cuantitativas, tiene un impacto bastante fuerte en los diseños y en la distribución. ¿Listo? No sé si con esa respuesta aclaro un poco la duda que me planteas. Digamos que el punto 2 dice crear, ¿cómo es esta vaina? Detectar 5 puntos de venta de Frisbee en Frisbee, la sí. ciudad de Cali. Y Ajá, con esto, la ubicación, pues, de acuerdo a la fórmula, digamos que la matriz que se debe hacer, el ajá, tema de centro de distribución, cuál sería su lugar más adecuado, ¿sí? Digamos, ajá, yo ya elaboré ese punto y pues detecté pues las coordenadas del centro de distribución y lo ubiqué con Google Maps y todo el tema tal cual el tutorial. Pero ajá. luego pide esto, hay otra parte del ejercicio que es ahí donde no comprendo. No sé si de pronto me explica un poquito. Espérate, yo lo abro. Ahora, ejercicio, unidad. Yo también comparto lo de Snyder porque siento que hace falta como otro dato ahí para poder calcular ese punto. No sé si de pronto es No, este es de la unidad 1. lo que Ya, nos ya lo falta. miro. Ya lo miro y si hace falta algún dato, ya, claro. Entonces dice en el punto 2, seleccione 5 puntos de la ciudad de Cali y base en esos 5 puntos de venta determine sus coordenadas XY y calcule utilizando el método de gravedad cuál sería el punto ideal para el sede. ¿Listo? Ok, para efectos del ejercicio, suponga que todos los almacenes demandan la misma cantidad, equivalente a 150 pollos por día. Una vez ubicado el CEDI,
Aplique la heurística de barrido para determinar cuáles serían las rutas a proyectar, teniendo en cuenta que cada vehículo utilizado para distribuir tiene capacidad de 700 unidades. No, no falta. Lo que pasa es que ustedes en la heurística de barrido, eh, espérenme, yo abro aquí la heurística de barrido. Voy a compartirles la pantalla de la heurística de barrido. Ya están viendo, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Yo ¿Sí veo están? la de ruta más. Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, miren que cuando yo hablo de, esta es barrido, esta es la heurística barrido. Profesor, qué pena, no se ve la presentación de logística, la de barrido, la que estamos hablando. Yo tampoco la Aquí la veo. Sigue ven. en la teoría de redes. Compartir pantalla. ¿Ya la ven? Ahora sí, sí, señor. Y ahora sí. Señor. Listo. Ok. Miren que esta es la heurística de barrido. Para la heurística de barrido no necesitan sino conocer el punto de venta. Digamos que aquí viene lo que ustedes dicen frisbee, ¿cierto? 5 puntos. Necesitan conocer las coordenadas X, la coordenada de X, la coordenada de Y, que la pueden sacar a través de Google Maps, ¿cierto? Y necesitan la demanda. Y la demanda, yo se las estoy dando aquí, que es 700 unidades, 150 pollos por día para cada punto, y que tiene cada vehículo, no sé cuántos, 5 puntos de venta. Para efectos, tengan en cuenta que cada vehículo tiene 700 unidades. Es decir, que ustedes tienen un vehículo con 700 unidades. Yo no, o sea, no sé, no, dentro de lo que yo veo, no me falta información para poder determinar ni la gravedad, ni, ni el barrido. ¿Por qué? Voy a compartirles ahora el de gravedad. Ténganlo allí un momentico, ya les comparto el de gravedad. Estas son ubicaciones de distribución, asignación de capacidades, ubicación. Listo. Voy a compartirle la pantalla de gravedad. Ya la están viendo, ¿cierto? Entonces, miren que aquí en gravedad, lo que yo les estaba diciendo ahora con el tema de la red. ¿Qué necesitan ustedes para gravedad? El despacho, ¿cierto? Entonces aquí está, 150 pollos por día. Necesitan la condición de X, la condición de Y, ¿cierto? Y necesitan un cálculo euclidiano, que está dado por esta fórmula, que es la de N, ¿cierto? Ustedes me están preguntando por este conste, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les digo, este valor puede ser o distancia, o puede ser tiempo, o puede ser costo. Entonces, en este caso, si no lo tienen o cuando no lo tengan, pueden utilizar la distancia lineal que está entre el centro de distribución y el punto, o entre cada uno de los puntos, alguna de las dos. Si para claridad de ustedes necesitan que yo les coloque los valores, pues entonces en un momento se los coloco, pero puede ser la distancia. ¿Qué es lo que va a hacer el cálculo? Lo que pasa es que en términos de distancia ustedes aquí pueden manejar metros y aquí van a manejar coordenadas. Entonces él va a calcular sobre estos metros y estas coordenadas en un equilibrio casi perfecto. Es decir, en el ejercicio que yo les planteo, que para no complicarlo la vida, pues yo lo que hice fue que igualé todas las demandas y las capacidades, era para hacer un equilibrio de gravedad perfecto. Es decir, si usted tiene 5 puntos en términos diferentes, el punto tiene que tener una distancia y las demandas son iguales y las distancias son iguales, pues el punto tiene una distancia
proporcional a cada una de las distancias de los puntos. Es decir, existe una proporcionalidad directa para ese centro de distribución. Entonces, digamos que ahí no habría problema. Si quieren, para que ustedes puedan tener más claridad sobre este tema del costo, yo les regalo y ahorita les envío la tabla o se los adiciono aquí y les actualizo esta tabla. Pero no habría ningún problema. ¿Listo? Y lo voy aquí en lugar de costo de transporte les voy a colocar distancia. ¿Listo? Profesor, digamos, en ese punto también esto, en el tutorial mencionaba la ubicación de la empresa como tal. Nosotros ahí en el sitio cuando la tenemos, nosotros tomamos cualquier ubicación como para dar una referencia y que el ejercicio dé o no se necesita. El de la ubicación inicial, sí, es cualquiera. Es cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, es cualquiera. Es cualquiera. ¿Y hay algún tutorial de heurística de barrido? Sí, lo que pasa es que Alexander también me había preguntado, los tutoriales de barrido y ahorros no los había podido subir porque estaban muy pesados y no me está dejando publicarlos, pero ayer quedaron subidos los dos. Ah, ok, gracias. Ya están publicados en la plataforma, ya están publicados los dos. Que el de barrido sí lo necesitan, pues digamos que es el que más necesitan en este momento, porque es el que les permite hacer el ejercicio de barrido. Es este. Lo hice con datos reales. Estos son este heurística de barrido, cuando lo revisen, lo hice con los dominos de aquí de la ciudad de Cali, que hay 10 puntos de venta de dominos. Y lo que hice fue ubicar sus puntos y tomé, eso sí, un centro de depósito en un barrio, y lo que hice fue plantear la heurística de barrido y ahí les explico cómo hacer todo este ejercicio, digamos, cómo crear la gráfica y cómo hacer todo esto. No sé si ya lo tuvieron tiempo de ver. Ah, no, ese sí no lo he visto. No, señora, uno. Listo. No, aún no. Daniel, yo le quería hacer una pregunta. Mira que para enviar este ejercicio no está configurado el enlace de envío de la actividad. Está solamente el archivo con el taller y las indicaciones, pero falta el enlace para enviar la actividad. Tienes toda la razón, no lo he configurado. Sí, qué pena. Ya lo monto, tienes toda la razón. Es que siempre estoy como más preocupado por montar todo lo que sea material y que ustedes no vayan a tener pendiente, y se me olvidó montar la tarea. Sí, tienes toda la razón. No, tranquilo, muchas gracias. Sin embargo, yo estoy explorando simultáneamente la plataforma, tengo media pantalla, pues su videoconferencia y estoy chequeando, pero este archivo en Excel no lo veo. ¿Será que yo estoy viendo mal? Pero no veo este archivo en Excel. No, el archivo, a ver, lo que no he querido es, quiero que de pronto, yo sí les voy a compartir todos estos archivos en Excel se los voy a compartir, ¿cierto? Sí, Pero señor. no lo he hecho aún porque yo sé que si se los comparto en este momento, ustedes lo que hacen es que cambian datos y aplican el solver, y eso no es lo que quiero. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se tomen el trabajo de crear sus propias plantillas, porque así es que uno aprende realmente. Entonces, Sí, pero no nos la ponga tan difícil. no, más bien lo que ustedes, miren, yo no quiero que me malinterpreten. Yo entiendo que ustedes a veces me ven como un ogro. Denos la oportunidad de conocer las maravillas que tiene el software. Profe, Así. acuérdate que estamos tecnificados, estamos innovando, entonces ya no podemos estar atrás, sino que tenemos que ir a la par con la tecnología, profe, por favor. Claro, y sí, o sea, sobre todo el tema de la heurística de barrido y ahorros, que son, digamos, por eso no les puse el ejercicio de ahorros, porque yo sé que el de ahorros, lo que más que ponerlos a desgastar en el Excel, pues lo que voy a hacer es que les voy a enseñar el software que les sirve o sea, que hace lo mismo, o sea, que él hace todo esto sin necesidad de usted matarse haciéndolo, pero pues el de barrido sí es muy fácil, entonces pues sí se los puse a que lo hicieran. Ahora, no hay software, por ejemplo, para hacer gravedad. Yo no lo he encontrado, por lo menos.
O sea, y de hecho aquí en la universidad con otros dos compañeros estamos trabajando en un software para hacer, así como el que vamos a ver del BRP Solver, hay un software que estamos trabajando para que haga este mismo, eh, eh, no este de gravedad, porque ese es muy relativo, muy fuerte, sino este que es de asignación de capacidades, que es bastante, digamos, es una herramienta muy buena. A mí me encanta y cuando uno comienza a modelar, pues realmente varios, porque es que tiene algo muy chévere y es que te permite modelar. Si aquí yo tuviera, por ejemplo, en lugar de un cliente, un proveedor, yo también lo puedo meter allí. Entonces me va a decir, me va a compensar entre clientes y proveedores dónde debería estar yo y cómo debería distribuir y cómo debería de asignar capacidades. Entonces, ese me parece que es supremamente bueno, este ejercicio de asignaciones. Entonces, bueno. Las actividades están para enviarlas es el 15, ¿cierto? Sí, ¿Cierto, miércoles profe? 15 hasta las medianoche. A los que me han preguntado al correo, pues trato de responderles lo más pronto posible. Yo sé que de van a salir dudas, entonces tengan la puerta abierta, escríbanme cuando necesiten, que digamos que yo sé que no es fácil tratar de comprender este tipo de ejercicios virtualmente, porque no hay nada en este tipo de ejercicios, pues pues uno tiene que estar allí dándole, y pues qué más que tener la orientación del profesor para poder hacerlo. ¿Listo? No sé si más que, bueno, voy a empezar, voy a tratar de no demorarme. La idea es que a las 9:30 estemos cerrando. Sé que ustedes, pues, para ustedes y para mí también es muy duro a veces tener sesiones tan largas y igual voy a tratar de ir a lo concreto. Entonces, en el tema de las herramientas, digamos que aquí es donde yo considero que está la sustancia de este curso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Miren, tienen herramientas para diseño de la red, es decir, lo que acabamos de ver sobre el diseño de la red, y tienen herramientas de optimización. ¿Listo? En el diseño de la red, pues es un tema que está muy vinculado a cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la estrategia que usted va a aplicar, cuál va a ser el ejercicio que usted, cómo va a diseñar su red, cómo le va a entregar al cliente, cómo se va a previsionar, ¿cierto? Y allí yo les voy a decir algo, y es que estos no son los únicos, Aquí podemos meter cualquier cantidad de cosas, diseño layout, diseño de fábricas, aquí podrían haber muchas cosas. Lo que he tratado de traer son 3 herramientas. Esta no la he visto, esta no se las he montado. Lo que pasa es que se los voy a montar que esto es lo último que yo estoy haciendo, aplicando polígonos de Voronoi. Lo que pasa es que esta sí la vamos a hacer sobre el QGIS. ¿Qué les pido, por favor? Vayan descargando el QGIS para que se vayan familiarizando un poco con el QGIS, que es una herramienta extremadamente poderosa. Algo aclaro, ¿no? Y es que sobre el QGIS no vamos a ver mucho, solamente vamos a ver como la puntica del iceberg, porque es una herramienta demasiado amplia. Entonces, y solamente voy a mostrarles algo muy puntual. ¿Listo? El AHP que me dijo Lady, que ustedes ya lo habían trabajado en algún momento, pero ahí les dejo un tutorial pues, de cómo construir el AHP. Y estas que para mí son las que uno puede utilizar en el día a día y que son las que marcan la diferencia frente a cualquier otro gerente que tenga a cargos operaciones de transporte o de diseño de redes o optimizaciones de redes. ¿Por qué? Porque esta gente que hoy tenemos en el mercado, me disculpan, no conoce esto, no lo aplica. Y si no lo aplica, pues, y si no lo conoce, pues no es capaz de aplicarlo. Entonces, mi apuesta fuerte es que ustedes sean más técnicos, que sean gerentes que sin dejar de conocer la estrategia y lo conceptual, sean gerentes técnicos y que tengan capacidad de tomar decisiones fuertes.
Entonces, por eso les traigo estas herramientas, unas muy sencillas, otras un poco más complejas, pero que definitivamente les pueden servir. No solamente, hay muchas de ellas que no solamente sirven en este campo, sino que pueden aplicarse a otros. Por ejemplo, el algoritmo húngaro de asignaciones, hay un compañero de la salud que está trabajando conmigo para que hagamos un algoritmo húngaro para hacer las asignaciones de las enfermeras en los turnos de las clínicas, porque eso es una cosa que es loquísima. Y entonces, bueno, es un reto bastante grande, pero es fabuloso. O sea, es dejarle que la decisión de las asignaciones de los turnos no sean al más experimentado del área y que lleva 15 años y programando los turnos, sino decirle, mire, existe esta opción y tratar de hacerlo. Voy a leer un poquito aquí el chat. Dice, es algo normalmente durante la de un CD, enlace no los puede enviar. Bueno, ok. Y el foro de la pregunta de la señora no está formulada. Sí, creo que sí la hice, Raquel. Yo planteé la pregunta yo planteé la primera pregunta. De todos modos, ahorita la vuelvo a chequear. Pero creo que yo planteé la primera pregunta y sobre eso es que ustedes me comienzan a responder. O no sé si está de pronto desactivada la respuesta, pero ya lo chequeo, Raquel. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, voy a las herramientas. Bueno, aquí hablo un poco sobre el tema de los diseños de redes. Daniel, una consulta, qué pena. Dime. ¿Esa herramienta, la anterior a la modelo húngaro? ¿O esa Sí. herramienta, eso es un software o...? Este es un algoritmo que se llama algoritmo húngaro. Digamos que comúnmente se llama como modelo de asignación. Es una herramienta que en algunas páginas web hay la herramienta ya formulada, usted no necesita conocer sino los datos de costos de cuánto sería el costo de asignar a cada uno y él la calcula. Sí existe, sobre cuáles existe software que ustedes pueden encontrar fácilmente en la web y ya les voy a compartir. Sobre el algoritmo húngaro existe. Sobre el Kruskal, no recuerdo, no lo he visto. Sobre la ruta más corta no lo hay. Sobre AHP sí hay. Y sobre modelos de gravedad no hay. Polígonos de Voronoi, cierto, ese sí que no lo van a encontrar por ningún lado. Y las heurísticas de barrido y de ahorros, ahí espero unos software de descarga. Ese algoritmo húngaro me gustaría porque yo también manejo turno de personal. Digamos, actualmente lo hacemos muy manual. Y pues si esta herramienta, digamos, me serviría para mejorar o optimizar ese tema de asignación. Ok, sí, ese te puede servir. Para revisarlo. Ese te puede servir y obviamente hay que comenzar a ampliarlo un poco porque digamos, el que yo les he presentado por obvias razones para no complicarme ni para que ustedes puedan comprenderlo, pues es muy básico, ¿no? Pero él se puede comenzar a complementar y a meter una cantidad de restricciones que es lo que comienza a hacer complejo el algoritmo, porque, por ejemplo, usted no puede asignarle más de 48 horas a la semana a una persona, esas 48 horas tienen que estar divididas en tantos turnos. Entonces, eso, meterlo en el algoritmo es lo que hace un poco complejo el tema, pero esto lo podemos trabajar conjuntamente. Ok, sí señor, vale, muchas gracias. Vale. Raquel me dice, revisa el foro de la segunda moneda y no aparece. Listo, ya. Ok, entonces voy a entrar a las herramientas. Primera herramienta, selección de la mejor ubicación. Modelo de gravedad. El modelo de gravedad es un nombre que se le ha dado porque lo que hace es que el modelo lo que busca de alguna otra forma es asignarle a la que más peso tenga en su arco, pues hacia allá comienza a tirar. Es como si si por ejemplo, uno de ustedes estuviera en el centro y cada uno tuviese una cuerda y cada uno de ustedes estuviera a una distancia diferente. Entonces, cada uno comienza a alar la cuerda y a tensionarla. El modelo de gravedad lo que hace es que
que a medida de que el que ejerza más fuerza de tensión, pues la naturaleza que indica, pues que usted se va a mover hacia donde más le están dando o lo están jalando con fuerza. Entonces, eso es lo que hace el modelo de gravedad, es ubicar la instalación o hacer el análisis de la instalación de acuerdo a la fuerza con la que le demandan los nodos. Entonces, ese modelo de gravedad es muy útil por eso, porque permite incluso este Fn, que es la función total del costo, yo la puedo transformar en otras cosas, o sea, yo la puedo transformar en demanda, o sea, este criterio que está aquí, que se llama Fn, es el que yo puedo variar, porque esto es distancia, esto también es distancia, perdón, esto es demanda, y este lo puedo variar porque este es el que me va a generar un peso o un punto de cambio de inflexión en el modelo. Entonces, este es importante por eso. En el modelo de capacidad, pues es un modelo que consta de dos elementos básicamente, en una función de minimizar, y lo que busca es una relación entre dónde está la demanda y dónde está la oferta. Entonces, que es lo que hace él entre la oferta y demanda y validar frente al costo de entregar eso, quién es el que debería de entregar. Entonces, hace una función de gravedad nuevamente entre quiénes deben de distribuir a qué mercados. Y está sujeto, digamos, a unas restricciones bueno, las de no negatividad, a que las demandas se tienen que cumplir, ¿cierto? Y que perdón, la demanda que se tiene que cumplir es acá, que las plantas que no operen se cierran o se abren, es decir, si es más barato traer de Barranquilla que tener la planta abierta, pues mejor la cierro. Entonces, eso es algo interesante que evalúa este modelo de gravedad. Igual, también se pueden hacer variaciones de él, por eso es que es chévere manejarlo en Excel, porque uno puede, en la medida en que uno está trabajando, pues uno puede hacer variaciones de él. El modelo de la HP, me decía Lady que ustedes ya manejaron a HP. Este AHP pues sirve para muchas cosas. Yo lo he utilizado para selección de proveedores, lo he utilizado para selección de flotas de transporte, lo he utilizado para elección de operador logístico. O sea, aquí, esta es una herramienta que tiene una versatilidad enorme, enorme, y que pues cuando uno ya la aprende a manejar, pues es bastante o es relativamente fácil de manejar, de pronto larga, pero es fácil de manejar. Y lo que tiene son unas escalas de criterio, ¿no? El 1 es que los dos son iguales, el 3 es que uno es relativamente mejor que el otro, el 5 es que el primero es mucho mejor que el otro, y así sucesivamente hasta el 9, que en donde la diferencia o las prestaciones del uno son infinitamente mayores a las del otro. Entonces, este es un modelo que entiendo que ustedes ya trabajaron, pero pues que es importante que lo vuelvan o que lo utilicemos para selección de proveedores, y en el caso o en el ejercicio específico es para la elección de cuál es el mejor flota para desarrollar la estrategia. ¿Listo? Polígonos de Voronoi, bueno, esta es una herramienta, yo tenía mi duda sobre meterla o no meterla. Esta es la última herramienta que yo vengo manejando, y es que esta es un ejercicio. Yo les recomiendo que lean sobre la teselación de Voronoi y la teselación de Thiesen, que es el ejercicio o es el fundamento matemático en el cual se basa este ejercicio. Y es que él es muy bueno porque permite lograr en 3 puntos, aquí en esta gráfica creo que podemos apoyarnos bastante. Tengo 3 puntos, y de esos 3 puntos lo que hace es que configura un triángulo, y en la mitad de cada triángulo de esa línea recta hace una perpendicular. Y esa perpendicular lo que conforma son las áreas. Resulta que en la aplicabilidad real, cuando uno construye los polígonos de Voronoi, uno puede medir efectivamente
cuál es el área que le corresponde a cada punto o a cada instalación atender. Entonces, si las áreas son muy grandes, pues ustedes saben que a mayor, ustedes saben, no, les recuerdo algo, y es, si su área de cobertura es muy grande y usted tiene una sola instalación, su nivel de servicio se va para abajo, porque tiene que atender una cobertura muy amplia. Mientras que si sus áreas de cobertura son más pequeñas, entonces usted puede tener mejores niveles de atención. Entonces, esto es bien interesante, es algo de lo que particularmente vengo trabajando sobre el transporte público, porque nosotros venimos haciendo unas mediciones sobre las coberturas del transporte público en todas las ciudades latinoamericanas. Entonces, lo estamos haciendo a través de esta técnica, que es la aplicación de los polígonos de Voronoi. Lo que pasa es que una cosa es conocer el área y otra cosa es conocer un dato, que ese sí es bastante complejo, y es la distancia promedio a la que usted tiene que atender, porque eso ya entra a una matemática compleja, porque aquí hay que hacer una integración del área para poder conocer cuál es la distancia promedio que hay que recorrer en este área. Entonces hay que calcular los puntos de los polígonos y hay que hacer una integración matemática para poder llegar al punto. Entonces, es así se pone, por eso no, o sea, les doy el concepto teórico, pero no me meto al tema matemático porque sé que colapsamos. Sigo acá. Bueno, y entro al tema de optimización. Yo creo que aquí el gran trabajo que ustedes pueden tener en un día a día está aquí. Pero antes de ello, quiero que reconozcamos dos problemas, que es el TSP y el BRP. El TSP es un problema tipo NP-hard. Esta NP-hard viene de la teoría de la complejidad. Entonces, significa que los problemas puedan ser resueltos en tiempos polinomiales, es decir, en tiempo normal. Si no, cuando los tiempos no son polinomiales, es decir, se vuelven exponenciales, como lo que está pasando aquí, por la cantidad de datos, se vuelven muy complejos de manejar. Entonces, el TSP es un problema bastante fácil de entender, y es, si yo tengo 6 clientes, ¿cuál debería ser en unos puntos diferentes, en unas rutas diferentes? E incluso, se los pongo más fácil, vuelvo al tema de la enfermera. Si la enfermera tiene que visitar 8 pacientes en una clínica, pues, ¿cuál es la ruta que le permite atender a esos pacientes con mayor eficiencia en términos de desplazamiento, es decir, en términos de distancia? Y lo que comienza a hacer es, nuevamente, los nodos, en ese caso de la enfermera los nodos serían los pacientes, y el arco sería la distancia que la enfermera recorre. En el caso del TSP, lo que dice es que él debe de visitar un número n de clientes, y lo que no sabe es por dónde arrancar. Entonces, el cliente A, perdón, los nodos son clientes y el arco es una distancia. Entonces, ¿en dónde está el quid del asunto? Resulta que cuando yo tengo pocos nodos, pues mi problema es bastante manejable. Pero cuando crezco, eso se vuelve una combinatoria en términos que proporcionalmente son demasiado grandes y demasiado robustos y demasiado pesados para analizar. Entonces, solamente con 5 nodos, imagínense que son 120 posibilidades de solución. Entonces, desarrollar 120 posibilidades de solución, pues a mano no es una opción hoy en día, ¿no? Para ello existen otras técnicas, y ahí es donde entran las heurísticas, las metaheurísticas y los métodos exactos. El problema del BRP es el mismo problema del TSP, pero con una variante, y es que aquí el agente, es decir, quien viaja, tiene un atributo de carga, es decir, que tiene una capacidad de transporte. Y esa capacidad de transporte se convierte inicialmente en la primera restricción o la restricción básica del BRP. Si ustedes vieron la lectura del BRP y el TSP,
este BRP tiene muchas otras aplicaciones. Cuando hay ventanas de tiempo, es decir, por ejemplo, cuando usted tiene que distribuir, pero el supermercado no lo reciben sino en ciertas horas, entonces, o los clientes no lo reciben sino a ciertas horas, entonces eso se llaman ventanas de tiempo. Cuando usted tiene que distribuir y tiene que partir de un depósito, pero tiene que llegar a otro depósito, es decir, que el vehículo arranca operación en un lado y termina en otro, pero tiene que visitar unos clientes, eso es otro tipo de problema. Cuando usted tiene flota heterogénea, es decir, que usted tiene un carrito de 5 toneladas, pero también tiene un camión de 20 y tiene un furgón de 15 y tiene una tractomula de 35. ¿Cómo opera? Entonces, estas son las variaciones del BRP. El BRP básico, que es este, pues digamos que es un vehículo que tiene que visitar o una flota de vehículos que tiene que visitar N clientes con unas capacidades. Este particularmente, miren, yo no sé cuántas empresas vemos nosotros que pasan por aquí, por la universidad, haciendo consultorías, de los mismos estudiantes que vienen y hacen trabajos. Ni Postobón hace esto. El semestre pasado tuve al gerente de distribución de Postobón. Este semestre tengo también otro estudiante de Postobón. Y la tesis del estudiante de actualmente es construir un BRP, es construir esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar lo que ellos están haciendo hoy día versus la aplicación a través de BRP Solver. Entonces, lo que está construyendo él es las posiciones X y Y de cada uno de sus clientes y cuáles son sus demandas habituales para conocer más o menos cómo se comportaría y comenzar a simularlo. Eso es bien chévere, es una aplicación muy fácil, es muy sencilla y nos va a arrojar algo como esto. Entonces, digamos que es una de las mayores herramientas que creo yo les puedo dar y que me interesa que ustedes la puedan aplicar. Entendido eso, o comprendido eso, hay que comprender varias formas de abordar los problemas. Entonces, una de las formas puede ser a través de un algoritmo de Kruskal o árbol de expansión mínima, cuya teoría es muy fácil, es relativamente fácil. Lo que busca es que una red nodal esté conectada mínimamente o que cada uno de los nodos dentro de una red esté conectado como mínimo. Y lo que busca es que esa conexión sea a la distancia más corta posible. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si alguno de ustedes ha operado o ha trabajado con redes eléctricas o con tuberías o con tuberías o con cableoperadores, en donde estos son los problemas que enfrentan todos los días, ¿no? Y es cómo conectar la red de operación, por ejemplo, de los operadores celular o de los operadores de acueducto, cómo ir conectando la red al costo mínimo, porque lo que hace es que yo de repente me sale por acá un cliente H, ¿cómo hago para conectar ese cliente? Si es más efectivo conectarla a cero o si es más efectivo conectarla a C. Eso es lo que hace. Esta que es, digamos, bastante diferente a la otra, lo que busca es cómo llegar de un punto a un punto B al menor valor posible. Entonces aquí no importa si nodos quedan sin tocar, en el otro no, en el otro todos los nodos tienen que estar conectados. Aquí yo puedo pasar, si hubiera una distancia directa entre 1 y 6 que fuera más barata que ir a hacer 2, 4, 6, pues o 2, 3, 4, 6, que creo que es la ruta, entonces esa es la que utilizaría. Y lo hace a través de un método exacto. Entonces, si ustedes vieron en el tutorial que yo les entregué, ese método exacto lo que hace es que evalúa las conexiones, pero no evalúa todas las conexiones, sino solamente las que están realizadas. Y no evalúa todas las rutas, sino que solamente evalúa las que uno les prediseña. Es decir, de 1 a 2, de 1 a 3, de 3 a 4, de 2 a 6. Lo que haría un método exacto para desarrollo de los sistemas BRP es que comenzaría a evaluar todas las rutas.
1, 2, 4, 5, 6. 1, 3, 5, 1, 3, 4, 6. 2, 1, 3, 4, 6. Comenzaría a hacer todas las iteraciones posibles para encontrar la ruta más corta. Obviamente, computacionalmente, eso consume mucho el diseño, o sea, la arquitectura del computador se la consume, y cuando uno se enfrenta a problemas de este tipo, a los BRP y a los TSP, pues necesita tener claridad sobre con qué método lo va a realizar. Entonces, estos dos métodos son exactos. Estos dos métodos son exactos. Entonces, quiero abrir la puerta para explicarles algo. Y es los métodos, los tres tipos de formas de métodos que existen para desarrollar. Voy a abrir aquí una diapositiva. Inicio, nueva. Hay tres métodos. El exacto, está la heurística y está la meta-heurística. Oh, yo creo que yo tengo una diapositiva con eso. ¿Cierto? No está. Ok. Bueno, no está la... Hay una diapositiva. Yo les voy a colocar una diapositiva que hice, sino que no la metí aquí en la presentación. ¿Qué pasa? Miren, los métodos exactos son métodos que tienen, como su nombre lo dice, una respuesta exacta. Es decir, llega a una solución exacta y después de esa no hay nada mejor. Pero ¿qué pasa? Desarrollarlos computacionalmente cuesta mucho. Están las heurísticas, que son aproximaciones, y aquí es donde nosotros estamos parados. Bueno, árbol de expansión mínima y ruta más corta son métodos exactos. Barrido y ahorros son heurísticas. Son métodos que se aproximan, son herramientas relativamente fáciles de trabajar, pero son aproximaciones. Pero no dejan de ser una aproximación, y en ese orden de ideas no se sabe con certeza si es la mejor. Y están las metaheurísticas, que es una combinación de diferentes heurísticas, pero tienen una complejidad altísima. Cuando digo que tiene una complejidad altísima, es que actualmente se están enseñando solo en doctorado las metaheurísticas. Ni en pregrado, ni en maestría, ni especialización, solo en doctorado se están abordando. ¿Por qué? Porque para poder desarrollar una metaheurística se requieren unas habilidades muy específicas. ¿En qué? En programación de computador, es decir, hay que saber, normalmente se hacen en Python, en una suite que se llama Anaconda, y hay que saber análisis de datos. Es decir, hay que conocer bastante de estadística. Entonces, ya son dos ciencias que hacen un tema que se vuelve un poco complejo, y además conocer el método. Es decir, y son tres elementos que hacen que las metaheurísticas sí ofrecen la mejor respuesta de todas. Sus desarrollos son muy buenos, pero técnicamente o en términos de desarrollo son bastante complejos. Tanto así, para poder contextualizarlos, es que las metaheurísticas son la base de lo que ustedes hoy conocen como inteligencia artificial. Son las IAs. Es decir, una IA, una inteligencia artificial, está construida en base a metaheurísticas, a un conjunto de metaheurísticas. Entonces, son herramientas muy poderosas, pero se vuelven complejas por el tema del tipo, pues, de desarrollo que hay que hacer alrededor de ellas. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos centrados aquí, en la heurística,
que es una aproximación muy buena y manejable. ¿Listo? Entonces vamos a las heurísticas. Vamos a la siguiente. Barrido. Esta es una heurística supremamente fácil, pero también es muy efectiva. Es una heurística que tiene una aplicación bastante sencilla. Parte es de ubicar sus nodos, sus diferentes nodos, conocer las capacidades y con base a un barrido, es decir, usted tira una línea y comienza a hacer un barridito, un barridito, un barridito, un barridito, un barridito. Voy a ponerlo en el Excel, es decir, permítanme, les comparto el Excel. Nueva función, esta, Excel. Compartir pantalla. Entonces, ¿cómo funciona esta metodística? Insertar una línea para aquí, ¿cierto? Voy a cambiarle de color, le voy a poner azul oscura y le voy a dar un grosor mayor. ¿Cómo funciona la metodística de barrido? Entonces, esto es sencillo. Usted se para donde quiera, aquí, aquí, donde quiera. Y lo que va a hacer es que va a comenzar a hacer un barrido. Entonces va a hacer un barrido. Entonces comienza a hacer un barrido en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Y lo que va a hacer es, entonces, voy aquí. ¿Quién es mi primero? Ah, de 8. Entonces sumo de 8. Mi segundo, de 2, sumo de 2. Mi tercero, de 6, sumo de 6. En mi cuarto, de 4, de 5. Ah, en el cálculo que hacía, pues hasta ahí me llegaba la capacidad. Ahora, alguien me preguntará, profesor, pero es que la capacidad era 5000 y la capacidad, aquí está 5060. Ahora yo le digo, ¿qué pasa en la vida real? Su camión es de 1 tonelada, pero su carga pesa 1 tonelada 50 kilos. ¿Usted evita que la cargue? No, normalmente no. Ellos tienen unos márgenes de holgura. Ahora, usted me va a decir, no, es que son 5500 kilos. Ya, ahí está por fuera del margen. Entonces, son márgenes del 5, del 10% máximo, pues. Entonces, que uno puede manejar. Y vuelve y continúa haciendo el ahorro, digamos, para cada una de estas que están acá. ¿Listo? Y lo que hace, eso lo que permite es asignar las rutas. Volvamos a la diapositiva. Compartir. La heurística de ahorros busca lo mismo que la heurística barrido, optimizar la ruta. ¿En qué principio? Bajo el principio de que ir del nodo I al J generaría más ahorros que tener que volver al depósito para tener que volver a salir. Entonces, el principio es que yo salgo, visito un cliente, visito otro cliente y vuelvo al depósito. Y vuelvo y salgo, visito un cliente, visito otro, y vuelvo al depósito. Pues, ¿qué es lo que llaman recorridos? Entonces, en lugar de hacer eso, de estar yendo y viniendo al depósito, pues salgo y hago un recorrido y paso de un nodo a otro sucesivamente antes de volver al depósito. Ese es el principio, lo que pasa es que lo calcula matemáticamente, pero ese es el principio del ahorro. Y están los modelos de asignación. ¿Qué es un modelo de asignación? Usted tiene unas tareas y tiene unos recursos. ¿Parte de qué? Usted tiene que tener un número de tareas y el número de tareas tiene que ser como mínimo igual al número de recursos, ¿cierto? Porque si no, se queda alguien sin asignar o le puede generar errores. Entonces, lo que yo le recomiendo es mismo número de recursos, mismo número de tareas. Y lo que busca es que a cada tarea le asigna un recurso. Ahora, si usted tiene más recursos que tareas o más tareas que recursos, si tiene más tareas que recursos, entonces usted le está haciendo falta un recurso. Por ahí ya se da cuenta que le hace falta recursos. Y si tiene más recursos que tareas, pues está botando la plata porque tiene que pagarle un recurso. Yo lo pienso en botando la plata en el sentido de que puede ser una persona, un trabajador, y si usted a un trabajador no tiene que ponerle a hacer, pues el trabajador le cuesta. Entonces, mismos recursos, mismas actividades. Y aquí lo que se evalúa es cómo se asigna el recurso o cuál es el que le ofrece la mayor economía en términos de asignación. ¿Listo?
Y bueno, esas son como las herramientas que tenemos. Lo importante más allá de todo esto es que ustedes se enfrenten como a los ejercicios, a las preguntas, y las dudas que tengan, pues me las comiencen a transmitir. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. Daniel, con respecto a las actividades, son solamente 3, ¿cierto? El foro, el caso y la evaluación en línea. El foro, el caso y la evaluación en línea. Sí, no hay que hacer redacción de texto. Bueno. Porque la próxima semana lo que viene es trabajo práctico, es decir, utilizar las herramientas en casos prácticos y aprender a trabajar las herramientas de software. Ah, bueno, qué bueno. Ya la teoría es hasta aquí. La teoría es hasta aquí. Ya lo que viene es trabajo práctico. Ok. ¿Listo? Muchas gracias. Vale. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Vale. Gracias. Ok. Muchas gracias, profe, por su atención. Gracias. Profe Daniel, en la plataforma usted nos deja la grabación de la videoconferencia, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias nuevamente y feliz fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Gracias, feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Feliz Día de la Madre, que la pasen bien, que las consientan y consientan a todos. Ahí. Gracias, Neila. Gracias. Muy amable. Felicitaciones para las mamitas. Y sí, esperamos que nos consientan. Yo tengo por aquí a un parroquiano a mi lado.